Hola, mi nombre es Rodrigo Pulesio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos Básicos del curso de piloto de dron. En este video hablaremos sobre el principio básico de los motores eléctricos. El principio de funcionamiento de un motor eléctrico está relacionado con los campos magnéticos. Cuando hablamos de campos magnéticos, debemos imaginarnos un imán, que son estos objetos mágicos que atraen otros objetos metálicos. Ajá. ¡Tarán! Ok, a todos los que nos gusta jugar con imanes, cuando ponemos dos imanes cerquita, en ocasiones se atraen y en otras ocasiones se repelen. Ahí estamos, parece magia. Y ahora vamos a hacer que venga hacia nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque todos los imanes tienen un lado que se llama norte y otro que se llama sur. Bueno, hay algo por allí que se llama el monopolo magnético y es un imán que solo tiene un polo, el norte o el sur. Es algo muy raro que parece ser ya puede crearse en laboratorio. Lo denominan la partícula de Dios, pero eso se sale del alcance de nuestros conceptos básicos. Así que vamos a seguir afirmando que todos los imanes tienen un lado norte y un lado sur. Existen imanes naturales como la magnetita. Digamos que es una piedra que tiene muchos trozos de óxido de hierro y atraen otros elementos metálicos, como ya vimos. Esos elementos deben tener algo de hierro o acero. Existen metales que son magnetizables, es decir, que si lo frotas con un imán natural, se vuelve un imán durante algún tiempo. No sé si has notado que a veces cuando estamos utilizando un destornillador, con solo acercarlo a los tornillos esto se le pega. Pues sucede porque alguien frotó el destornillador contra un imán permanente. Otra forma de hacer imanes es haciendo pasar corriente por una bobina. Y para no complicarnos, vamos a decir que una bobina es un alambre enrollado. Entonces, si hacemos pasar corriente por una bobina, se forma un imán. Ahora, nos vamos a tomar un momento para hacer una bobina. Este alambre es conductor de corriente, pero está revestido por un elemento que no permite la conducción de la corriente. Entonces, vamos a hacer una bobina enrollando el alambre, puede ser en un marcador de estos de tablero. Vamos a dejar un espacio al lado y lado más o menos de este alambre y le vamos a pelar el recubrimiento para poder conectarlo a una batería y hacer un experimento más adelante. Bueno, vamos a coger unos 30-40 centímetros de alambre y vamos a enrollarlo. Entonces, más o menos que quede por la mitad ya. Cuando enrollemos, más o menos que quede aquí en la mitad, vamos a pelar. Esto no lo hagas si eres un niño pequeñito, no un niño grande como yo. Pídele ayuda a tu papá, bueno, tu mamá, una hermana mayor o un hermano mayor. Entonces vamos a pilar solo un pedacito, digamos, no vamos a pelar todo alrededor, ¿ok? Sino solo digamos que la parte de arriba o la de abajo. ¿Ok? Listo. Aquí ya hemos creado nuestra bobina. No importa el tipo de imán que tengamos, siempre tendrá un polo norte y un polo sur, igualito que el planeta Tierra, polo norte y sur. Pues sí, el planeta Tierra es un imán gigantesco. Ahí te queda de tarea para que te pegues una estudiadita sobre el gran imán llamado Tierra y sobre el monopolo magnético. Bueno, no nos desviemos tanto.
Decíamos que siempre hay un polo norte y un polo sur. Hemos marcado estos imanes, el polo norte con color rojo y el sur con color azul. Si unimos los imanes por los lados azules, no se van a dejar unir por nada del mundo. Entonces, aunque más intentemos, ellos se repelen. Igual sucede si intentamos unirlos por el lado rojo. Entonces, solo van a querer unirse de manera desesperada si acercamos un lado azul con uno rojo. Por eso has escuchado decir por allí que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. ¿Se acuerdan de Pepe Le Pew, el zorrillo, cuando quería abrazar a la hermosa gatita? Parecían polos iguales, ¿no? Bueno, el que entendió, entendió, y el que no, le queda de tarea. Decíamos que cuando hacemos circular corriente por una bobina se generan campos magnéticos. Para no complicarnos, se genera un imán. Pero, ¿y qué lado queda norte y cuál sur? Depende de cómo conectes la fuente de energía de donde sale la corriente. La corriente fluye de más a menos. Para que no se te olvide, imaginemos que nos lanzamos por un rodadero. Nos desplazamos desde lo más alto a lo menos alto. Siempre el lado más es norte, o por donde entra la corriente, es norte. Y por donde sale, o el menos, es el sur. Listo, ya entendimos el tema de los imanes. Vamos llegando al tema del video de los motores eléctricos. Hemos pedido a DAFE, que es nuestra plataforma de enseñanza robótica, que nos preste un par de fichas para explicar este tema de los motores. DAFE, muchas gracias. Ha sido todo un placer. Resulta que en un motor siempre hay una parte fija que no se mueve y otra parte que es la que rota. A la parte que se queda quieta o estática se le llama estator de estática y lo que rota se le llama rotor. Muy bien, en este momento en el rotor tenemos un imán permanente para explicar un par de cosillas, pero sin embargo el rotor suele ser una bobina que se vuelve imán cuando pasa corriente por él. Vamos a hacer nuestro primer motor. Para eso vamos a realizar el siguiente montaje. Bueno, este es el montaje que vamos a hacer ahorita en nuestro primer motor eléctrico. Entonces tenemos el estator, ¿sí? Y el rotor. Y aquí en el rotor tenemos un imán permanente. Entonces lo que vamos a hacer es a poner en el estator un imán que vea el polo sur hacia adentro del estator, o sea que vea hacia el rotor. Y vamos a ver qué sucede. En este momento pues está quietico el rotor, no tiene ningún efecto porque ellos se están atrayendo, o sea, están allí felices. Pero, ¿qué sucede cuando lo rotamos? Él inmediatamente trata, se repele, ¿sí? Se repele. ¿Por qué se detiene? Porque él ya cuando se sienten atraídos, pues ya estoy otra vez, polos opuestos, atraídos, nos estamos contentitos. Aquí buscamos no vernos, roto, roto, roto. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué pasa? Yo roto aquí, si yo pusiera un pesito aquí, esta fuerza con la que rota él es capaz de, digamos, levantar determinada cantidad de peso, de pronto una monedita. Esa fuerza, digamos, esa capacidad de levantar mientras gira algo, eso se llama torque. No sé si no lo he escuchado. Entonces, en este momento, pues este motorcito tiene un torque determinado. ¿Okay? Yo podría de pronto hacer girar aquí una bolita o alguna cosa que no pese mucho, porque el torque pues es muy pasito, él no va a poder levantar muchas cargas. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Del otro lado del estator vamos a poner otro imán, pero ahora el polo norte es el que ve hacia adentro. Bueno, y vamos a ver qué sucede. Otra vez, nada. Digamos, pues él está opuesto con opuesto, opuesto con opuesto, las parejitas están hechas y están felices. Vamos a ver qué pasa cuando lo... ¿Sí? No sé si se alcanza a observar en el video que ya el torque aumentó. ¿Y por qué? Porque cuando yo le hago esto, cuando lo volteo, ¿sí? Perdón, ahí. Entonces, él tiene fuerza de repulsión de este lado, fuerza de repulsión de este lado. Entonces ya son dos fuerzas actuando sobre el rotor.
significa que el torque aumentó, o sea, él es capaz de ya manejar un pesito un poco mayor. Bueno. ¿Y esto de qué me servirá eso de los torques en los drones? Pues entre más torque tenga un motor, más peso o más potencia va a poder levantar, ¿cierto? Más peso va a poder levantar. Ahora vamos a hacer un motor eléctrico con la bobina que ya habíamos preparado antes. Para esto vamos a hacer el siguiente montaje. Bueno, para este montaje, que es nuestro segundo motor eléctrico que montamos en este video, necesitamos la bobina que ya habíamos hecho, necesitamos 2 ganchos y los vamos a clavar en una tablita. Aquí lo clavé en una tablita. Necesitamos un par de baterías o una sola batería y necesitamos unos caimanes o unos cables para conectar las baterías a los ganchos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la bobina en los huequitos de los ganchos. ¿Listo? Ahora vamos a poner un imán como estator. Poner aquí abajo. Entonces, él será, digamos que la cajita, si viéramos el motor por encima, sería el estator y el rotor va a ser la bobina. Bueno, vamos entonces a conectarle corriente a la bobina y no sucede nada. Digamos que el motor hay que ayudarlo, él solo no va a empezar. Entonces vamos a ver qué sucede para este lado. Se detiene. Vamos a ver qué pasa por el lado contrario. ¿Listo? Aquí ya tenemos nuestro motor. Entonces veamos qué sucede. Estamos llevándolo en este sentido, él va solito, campos magnéticos, acabamos de generar un imán en la bobina que empiece a repelerse con el otro, se repele, se repele, se repele, se repele, ¿ok? Se repele, se repele, se repele. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y era lo que preguntábamos antes. ¿Qué sucede si cambiamos la polaridad de la batería? Es decir, en este momento aquí está el menos y aquí el más. Vamos a ponerlos al contrario y miremos qué sucede. Entonces el motor giraba para acá, ¿cierto? O giraba era para el otro lado, para el otro lado. Entonces vamos a ver, se detiene y ahora lo hacemos girar en este sentido. ¿Qué sucedió? Entonces cuando yo cambié el sentido de la corriente, cambia el sentido, aquí se detuvo porque se corrió, no es porque nada más. Cambia el sentido del campo magnético, ¿sí? Entonces ya no lo repele para allá, sino lo repele para acá. Bueno, esa es la respuesta a la pregunta que habíamos hecho. Entonces cambia el sentido del motor. Listo. Vamos a quitarle en este momento esto. Y ahora el estator, digamos el imán del estator, lo vamos a quitar y lo vamos a manejar desde aquí afuera. Bueno, vamos a poner a correr esto para que ustedes vean que esto se detiene. Es un acto de magia, ya estoy como los magos diciendo, mira mi acto de magia que funciona. Y realmente funciona, ¿no? Listo. Entonces vamos a poner, en este sentido no, él va para allá. Vamos a ver qué sucede cuando lo retiro un poco. Entonces tiende a detenerse. Aquí va a cierta velocidad, si lo acerco a una velocidad mayor. ¿Sí? Otra vez, ahora lo vamos a poner sentido contrario. Vamos a ver si él logra salirse de su... Listo, ahí ya... Perfecto. Listo. Ahora, ¿de qué nos sirve esto para drones? Entonces, en los drones, recuerden cuando calculábamos todas las fuerzas y algunos movimientos, que hablábamos del sentido de rotación de los motores y cómo deberíamos configurarlos dentro del dron. Pues aquí ya estamos viendo
cómo, por ejemplo, podríamos cambiar el sentido de rotación de un motor, y es cambiando la polarización de la batería. Entonces, menos para donde está más, más para donde está menos, y tú y yo estamos locos, Lucas. Listo, vamos a poner nuevamente nuestro estator y vienes para acá. Él ahí lleva cierta velocidad y se nota cierta fuerza, pero queremos que lleve una fuercita superior, o sea que el torque sea mayor. Entonces, en los estatores solemos tener, ¿sí?, uno de los imanes del estator ve hacia adentro por el polo sur y otro de los imanes ve hacia dentro con el polo norte. Okay, entonces vamos a poner nuestro imancito. A ver si coge fuerza solito, ¿no? Vamos a ayudarle. ¿Sí? Entonces si lo quitamos, él sigue rotando con su imán de allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen con los motores para lograr más fuerzas, más potencia, más torque, más velocidad de giro, etcétera? Entonces lo que hacen es, en los estatores, empezar a poner, digamos, cojamos este ejemplo. Entonces van a poner un imán aquí, van a poner un imán acá, van a poner un imán acá, otro acá, ¿cierto? De tal manera que en la medida en que él va girando, pues vamos a hacerlo un segundo a ver qué sucede. Digamos que para eso son las maquetas. Entonces este lado es un rojo, vamos a ver si aproximamos dos rojos. No funcionó tanto como hacer esto. Vamos a ver si tenemos el rojo aquí. Wow. ¿Qué hizo? Me movió el imán que estaba allí, el del estator. ¿Okay? Pero eso es lo que sucede en los motores. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos como a rodear el estator de imanes fijos. Nos pondremos uno aquí. Ya la gente que diseña estos motores pues tiene sus supermodelos. Entonces te habría otro aquí, otro aquí, otro aquí, que son imanes fijos. ¿Okay? Y lo que hacen es tener varios bobinados en el motor. Entonces, el motor circular mandan un bobinado en este sentido, otro en este sentido, otro en este sentido, y así sucesivamente. Y cada bobinado pues le ponen una polarización, de tal manera que cuando él se vaya encontrando con los imanes del estator, pues todas estas bobinas y todos esos cambios hacen que se mueva mucho, mucho más rápido. Entonces imagínense ustedes unos 7, 8 bobinados de estos gruesitos, digamos, no las vuelticas que le hicimos, sino un bobinado bastante sustancioso y varios imanes en el estator. Entonces lo que se logra es aumentar torque y aumentar velocidad de giro, finalmente potencia en el motor. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con manita arriba. Les habló Rodrigo Pulesio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.